La muerte del PRI, neoliberalismo y corrupción. En los últimos años hemos estado presenciando la decadencia y muerte de un partido político, el Partido Revolucionario Institucional. Este partido, sin duda, tuvo que ver con la construcción del México moderno, sobre todo del México de 1935 a 1982. Año este último en que empezaron a aplicarse en nuestro país la receta del neoliberalismo económico. Del movimiento armado de la Revolución Mexicana surgió un poderoso Estado propietario, empresario y benefactor que aglutinaba y conciliaba a todas las clases sociales, campesinos, obreros, sectores medios y una clase empresarial incipiente. Debido a su amplia capacidad y cobertura económica y política, el Estado podía mantener una relación política de conciliación entre las clases sociales. En el discurso político se le llamaba unidad revolucionaria. Urgía esa conciliación, esa unidad revolucionaria, debido a lo fracturado y dividido en que había quedado el país después de tantos años de guerra civil, cuartelazos y rebeliones armadas. A los campesinos, el reparto agrario, impulso al ejido, precios de garantía, apoyos crediticios, proteccionismo arancelario y otras clases de apoyo. Todo eso lo destruyó Salinas de Gortari con la privatización del ejido. El campo desprotegido y sin apoyos se arruinó y mucha gente del campo emigró a los Estados Unidos. En las ciudades había una economía subsidiada con el PRI, a la canasta básica, al transporte, a la educación y medicina gratuita. Recordemos las tiendas Conasupo, las leches Liconza, las tiendas de consumo, del ISSSTE, de Hacienda, etc. Antes de que se empezaran a aplicar las recetas privatizadoras y antisociales del neoliberalismo económico, el Estado mexicano poseía 1,155 empresas paraestatales. Por ello, el Estado mexicano fue un gran empleador de trabajadores mexicanos y repartidor de beneficios. Entre ellas, Petróleos Mexicanos, que llegó a ser la empresa más poderosa de América Latina y la principal fuente de ingresos y de empleos del Estado. En ella se emplearon a miles de mexicanos bien pagados y con una jubilación bien asegurada. La misma situación vivieron los trabajadores de otra poderosa empresa paraestatal, la Comisión Federal de Electricidad. Igual situación gozaron los trabajadores de la empresa de Ferrocarriles Nacionales hasta su venta y privatización a extranjeros y nacionales en 1995. Fertilizantes Mexicanos, Fertimex, que llegó a emplear a más de 100 tabasqueños cuando David Gustavo la dirigió, cubría buena parte de la demanda del enorme mercado de los poderosos países, los tigres de Asia. El complejo petroquímico Pajaritos y la Cangrejera eran poderosos emporios hasta que fueron abandonados por los neoliberales. En 1989, con el Plan Nacional de Desarrollo de Carlos Salinas, se inició el desmantelamiento y destrucción de aquel poderoso Estado empresario, benefactor y conciliador, y con ello la destrucción lenta del PRI. 250 empresas de las más grandes e importantes se privatizaron en ese sexenio. Teléfonos de México, Altos Hornos de México, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Aeronaves de México, Mexicana de Aviación, Imevisión, Grupo Dina, etc. 18 bancos que eran propiedad de la nación, Salinas se les entregó a sus amigos y socios, bancos que luego Ernesto Zedillo extranjerizó y entregó a capitales españoles, gringos y británicos de Hong Kong. En mayo de 1992, el gobierno de Carlos Salinas modificó la ley minera, por lo que privatizó las minas del Estado, las concesionó a particulares. El mismo gobierno entregó 6.600.000 hectáreas al Grupo Carso, Grupo México y a Peñoles. Hoy esas mineras poseen más de 25 millones de hectáreas. Las poderosas 6 refinerías de otros años quedaron abandonadas y en ruinas por los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN.
pues sobre aquel poderoso Estado mexicano, propietario y benefactor y conciliador, estuvo montado el Partido Revolucionario Institucional con sus poderosos tres sectores: la Confederación Nacional Campesina CNC, la CTM y su poderoso y eterno líder Fidel Velázquez, y la CNOP. En aquellos años ese PRI aplanadora fue un partido de Estado, contaba con toda la fuerza y poder del Estado poderoso. Era un escudero y operador político del muy poderoso presidente de la República, que como un dios ocupaba la cúspide de esa estructura piramidal de poder. En aquel sistema político conocido como presidencialista no se hacía nada sin las órdenes del presidente. Todo ese poderoso edificio lo destruyeron los neoliberales para procrear y beneficiar a una minoría de millonarios corruptos. Desde su llegada al poder, los neoliberales sacaron martillo y cincel, pico y marro para destruir aquel sólido Estado benefactor, aglutinador y conciliador de todas las clases sociales. Con ello destruyeron a aquel poderoso PRI, lo dejaron sin soporte, lo vaciaron de contenido. De ese partido solo quedó hoy un cascarón que ni candidato tiene para las próximas elecciones presidenciales. Muchas gracias.